docentes y compañeros de curso. Espero tengan un grandioso día. Les traigo un enfoque sobre el reto número 15 de la semana número 16, en el cual vamos a abordar todo lo que es el documental de Deuswell sobre el negocio con nuestros datos, el cual hace énfasis o enfoque sobre las grandes empresas que se han convertido en las mayores potencias a nivel mundial en el manejo de datos, como lo es Google, Facebook, Amazon, Apple, y el poder ilimitado de estos consorcios digitales, ¿cierto? Un pequeño resumen haciendo como tal, como un enfoque a lo que fue este documental de Deuswell sería eh, hablar un poco sobre la creciente influencia de estos gigantes digitales, que son Apple, Amazon, Google y Facebook, los cuales han planteado dudas sobre su cumplimiento en las leyes y sobre todo en el pago de sus impuestos. También cómo ellos están manipulando y dando uso a nuestros datos como negocio para crecer desde la pandemia, que ha aumentado como tal estas grandes potencias en el manejo y control sobre esos datos a grandes magnitudes a nivel global, ¿cierto? Esto genera o ha generado un sinfín de preocupaciones por su falta de control y puesto que estos han generado grandes pagos a, eh, digámoslo así, malas influencias para perturbar algunos procesos legales y digamos que eh, eh, liberarse de una u otra manera de, de algunos pagos o multas legales, ¿cierto? También genera una necesidad de limitar el poder y la influencia de estos gigantes digitales con el objetivo de someterlos a un mayor control debido a su impacto en la concentración de la riqueza, puesto que también el documental nos hablaba sobre la inequidad, por lo menos en Silva, bueno, eh, que se ve en donde ellos tienen todas esas grandes empresas para en donde se ve, digamos, la inequidad por falta de, digamos, que repartir un poco de forma igualitaria la riqueza, ¿cierto? En el tema de que grandes empresarios, grandes multimillonarios habitan eh, estas ciudades donde estos se encuentran radicados con sus empresas eh, que generan grandes magnitudes de dinero. Habla también sobre cómo su influencia cada vez plantea unas grandes preguntas sobre el tema del cumplimiento de la ley y la fiscalidad, sobre todo en específico. Señala que esas cuatro grandes empresas han crecido eh, sobre todo porque ha habido escaso control sobre las mismas. Entonces la riqueza se concentra cada vez en menos personas y la crisis financiera, por ejemplo, la exaltaba ahí el documental que la crisis financiera del 2010, del 2008 y la pandemia han beneficiado a quienes ya estaban en la cúspide o en esa cima, siendo grandes empresarios, siendo grandes multimillonarios, incluyendo a esas grandes empresas. Además, también plantea la cuestión de que si estas empresas han violado la ley antimonopolio, puesto que quieren acarrear todo el poder y gobernar o controlar todos esos innúmeros de datos, ¿cierto?
Además que comercializan los mismos y nosotros prácticamente nos están violentando nuestra información personal. También se pregunta por qué parecen recibir un trato diferente por los entes gubernamentales, es decir, cuántos dineros se están distribuyendo a los grandes capitales, a, a los gobernantes para que sus procesos no tengan una secuencia verídica y eficaz. En cuanto a los salarios y impuestos y las leyes en específico, el documental también sugiere que las empresas parecen jugar con sus propias reglas y cada vez es más difícil trazar una línea divisoria entre el Estado y los consorcios digitales. Sin embargo, algunos estados están tratando de limitar su poder, creando o presentando varias propuestas para dar una regulación inmediata a su poder. También someterlos a un cierto control, a una cierta regulación y normatividad. También plantea una serie de preocupaciones sobre ese mismo poder y sobre la influencia que han tenido a nivel global, que sugiere que es necesario encontrar unas formas rápidas y eficaces de limitar su poder y someterlos a un mayor control, ya que también, por lo menos de Amazon, Jeff Bezos también ha infringido en evasión de impuestos, irregularidades en los pagos de los mismos y hay muchas críticas y cuestionamientos sobre cada una de las empresas, cómo hacen sus manejos internos y a nivel social, cómo generan ese manejo de nuestros datos. En cuanto a los océanos azules, creo y considero que sería muy eficaz y eficiente para la sociedad y en especial para a nivel global, porque estas empresas son a nivel global y tienen un cuantioso poder que creo que serían muy importantes el crear campañas publicitarias o fundaciones para el buen uso de nuestros datos. En específico, con el fin de minimizar, digamos, que la tasa de suicidio, puesto que estas empresas tienen digamos, un cifrado en esos algoritmos que permiten tener como un control sobre quienes presentan, digamos, esos índices o esas, digamos, como, como esas actitudes o eh, esos declives emocionales y mediante búsquedas, mediante comentarios, mediante simplemente una historia, una publicidad, ellos mismos generan un consumo o unas muestras que identifican si son posibles personas tendientes al suicidio. Asimismo, al homicidio, si se generan por lo menos el tema de con actitudes o falencias o comportamientos de rebeldía, de, de malos manejos. Bueno, también podemos tratar problemas mentales, emocionales y alimenticios, como el tema de digamos, la anorexia, la bulimia, generando esas campañas publicitarias para esa prevención, para ese control, no para generar ese consumismo, ese mercadeo y ese marketing masivo sobre esos cuerpos esbeltos, sobre esos estereotipos. También crear algoritmos con alertas de peligro para mitigar y controlar la inseguridad. Cuando generamos una muestra de conductas violentas, de conductas irregulares, a nivel de adaptar la inteligencia y las tecnologías emergentes en beneficio de la sociedad.
Creo que estos océanos azules serían muy, muy importantes para el desarrollo de de la humanidad. Incrementar el autoaprendizaje mediante redes sociales, dejar quizás esa cultura de consumismo, quizás regular un poco más la publicidad, los mismos contenidos, digamos, que son generadores de, digamos, racismo, de culturas eh, que van en contra de, de quizás emociones o afectación social por la misma generación de contenido negativo. Aumentar la equidad con la gratuidad en la educación y la certificación, ya que estas grandes empresas tienen tantísimo dinero, creería yo que podrían capacitar a sus empleados, generar más empleo, generar más, digamos que publicidad, pero mediante esa capacitación continua a las personas que los puedan certificar mediante esas mismas alianzas y convenios, ¿cierto? A nivel organizacional. Apoyar también el emprendimiento y ofertar mayor índice de empleo. Utilizar esa cantidad de datos para fines benéficos para la humanidad como la medicina, la sostenibilidad ambiental y la igualdad social, puesto que ellos ya tienen una recopilación tan explícita de los datos a nivel global, creería yo que para generar un enfoque o unas inversiones más prioritarias sobre el manejo de tratamientos de cáncer, de enfermedades tan fuertes, y creería yo que harían una gran ayuda a la parte social. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, ellos también tienen una regulación, pueden generar esas mismas publicidades, pero de forma positiva, de forma que genere una conciencia y una cultura a nivel social. En cuanto a el cuadro de mando integral, el Balance Scorecard, vamos a enfocarnos al aprendizaje y al desarrollo, teniendo en cuenta la tasa de rotación del personal como un KPI fundamental, el cual nos da a conocer la rotación del personal en una empresa, puesto que ya es importante al ayudar a comprender si es una entidad saludable o si refleja, digamos, que problemas a nivel organizacional en su ambiente laboral, para así poder analizar e identificar las posibles mejoras que permitirán retener ese talento humano y ahorrar mucho más dinero. Una fórmula muy efectiva podría ser el personal que se tenía al inicio del periodo más el personal que se tenía al final del periodo dividido en dos y multiplicarlo por 100. En cuanto al índice de capacitación, nos podemos enfocar a las horas de formación, esa capacitación, digamos, en tecnología, en habilidades blandas y duras, en generar eh, en el propio trabajador ese aprendizaje y desarrollo previo para su fortalecimiento en habilidades como el pensamiento crítico, el liderazgo, la resiliencia y adaptación a las continuas mejoras tecnológicas y a la adaptación con la inteligencia artificial. Bueno, en cuanto a la tasa de, en cuanto a los procesos internos, nos enfocaremos a la tasa de ausentismo. El ausentismo de los trabajadores o el ausentismo laboral puede también darnos a conocer o reflejar la satisfacción del personal cuando éste está desmotivado, o para medir también
o llevar ese registro de las asistencias o faltas de las personas que trabajan en la entidad y esta simplemente se lleva a cabo mediante la fórmula de ausencias dividido el periodo de tiempo en días multiplicado por el 100%, ¿cierto? En cuanto a la tasa de productividad de los empleados, esta nos refuerza como el control y la medición sobre, sobre los datos de la productividad, de ese desarrollo productivo y depende también del tipo de la empresa, ¿cierto? En cuanto a que sea de productos o de servicios. También, eh, si se enfoca, digamos, a la parte productiva, a la parte de más de producto, esta nos daría como tal un enfoque en cuanto a los artículos que se pueden contabilizar como, digamos, de ejemplo, un empaquetado, una armadora de automóviles, la fábrica de ropa, cuántos, digamos, cuántas piezas de un producto en específico se pueden armar en un tiempo límite, ¿cierto? Las se pueden así identificar como las piezas hechas en un periodo de tiempo dividido sobre las, sobre las horas trabajadas en ese tiempo o las piezas por hora. Y cuando se trata de un trabajo hecho por un empleado en un ambiente como una oficina, como un producto ya de servicio, se debería tomar en cuenta en este caso sí lo que serían el total de las horas facturadas en un mes sobre el total de las horas registradas por 100. También se debería tener en cuenta lo que son las horas extra, digamos, cuando se tarda en encontrar el perfil mucho más adecuado sobre una vacante, es decir, si digamos el personal que se está capacitando o el personal que se está generando captación de talento humano no se ve como a un tiempo límite para encontrar esa persona eficiente. También estamos teniendo en cuenta como el tiempo promedio por empleado para efectuar una tarea. En cuanto a la productividad, también podemos tener en cuenta mediciones para supervisar, como para analizar y optimizar operaciones eh, que comparen los números de la empresa con los números de la empresa en el sentido de benchmarking con los de la competencia. Entonces aquí podríamos también tener en cuenta lo que es el tiempo de la producción, el material usado, la cantidad producida, el rendimiento de una maquinaria. También podríamos tener en cuenta lo que es el tiempo de transición o los cambios que se generen, los números de fallas que se presentan dentro de un proceso, el coste de la calidad también, las interrupciones que se generan forzadas durante una actividad o proceso recurrente, el porcentaje de los defectos ya sea de un o las fallas en un servicio o en un producto, por lo menos en el caso de la industria textil, cuántas prendas estamos derrochando por no pasar la prueba de calidad. En cuanto a la seguridad de producción también, entonces todos estos ítems se podrían analizar en esta tasa de productividad de los empleados. En cuanto al nivel de logística, también podemos analizar lo que es el costo por conductor, la tasa de entregas a tiempo, lo que es la parte de rotación de existencia en inventario, y también podríamos analizar el tiempo de espera de la orden que se genera, puesto que también estos indicadores de logística o estos KPI le interesan a la empresa,
para evaluar y tener un control sobre el transporte, cómo se está efectuando. También toman en cuenta, eh, digamos que la medición o los aspectos para evaluar los errores en el flujo de la entrega, ya sea de bienes o servicios, el costo, la rentabilidad, la productividad de los empleados, cómo se está evaluando y también también este puede darnos como un énfasis o una perspectiva sobre cuáles procesos se deben mejorar. En cuanto a los clientes, los KPI que vamos a hablar son captación de nuevos clientes en el enfoque de evaluar cómo estamos generando ese marketing, esa publicidad alusiva a la generación de satisfacción e investigación constante sobre las necesidades o intereses de un sector en específico al cual estamos potencializando como clientes prospectos. Entonces también esta captación de clientes se puede definir como un embudo de ventas para mejorar las campañas publicitarias, para convertir los usuarios en esos clientes, ¿cierto? Esto también nos permite medir los esfuerzos que se invierten tanto en el tiempo de capacitación en el personal como en la parte financiera y también en esa generación de ingresos mediante la fidelización de los consumidores, teniendo en cuenta también el desempeño de cada uno de los representantes de la entidad como empresa, teniendo en cuenta, digamos, que ese volumen de ventas, ese aumento en las ventas, cómo está impactando en el posicionamiento de la marca, ¿cierto? Y el marketing o la publicidad que se plantea en la organización. También podemos tener una fórmula específica en cuanto a cantidad que se ha gastado en marketing y ventas sobre la cantidad de clientes adquiridos. En cuanto también a la parte de clientes, podemos generar como una medición mediante investigaciones de mercado, mediante también lo que es esto, cuestionarios o ese buzón de quejas y sugerencias, ¿cierto? También acá en la tasa de conversión de acciones realizadas podemos tener en cuenta cómo se desea saber si el porcentaje de personas que completan una acción dentro de una campaña, digamos, publicitaria, cómo llenan el formulario, cómo reproducen. Estamos hablando de todo el tema tecnológico, cómo reproducen esos videos, la cantidad de me gusta, la cantidad de vistas, la cantidad de reproducciones y comentarios sobre el video. La fórmula más sencilla que creería yo que se puede aplicar es las acciones realizadas eh, sobre el total de los usuarios multiplicado por 100. Eh, esta tasa de conversión se utiliza mucho en la parte de marketing digital. En cuanto a la calidad en el servicio, se puede generar los cuestionarios, puesto que estos dan como la ventaja para que el cliente tenga esa fluidez en dar una queja, en dar sugerencias, mediante preguntas y respuestas que pueden generar un posible análisis y medición de los gustos y las necesidades de los clientes, ya sea con una frase, con mediciones estadísticas, digamos, con conteos, o también se enfoca mucho a las mediciones que se puedan hacer y contabilizar para poder hacer el análisis y finalizar en un proceso, digamos que
de compra o interacción entre un área de atención ya sea al cliente y también puede ser también como asegurar que este cliente tenga un conocimiento previo sobre la empresa y dar como ese interés sobre la misma o sobre el producto. En cuanto a las quejas y sugerencias, el buzón de quejas y sugerencias también podemos evidenciar que estos nos brindan como o que son más bien convenientes para momentos como que requieran un poco más de tiempo para registrar, para tener como esa perspectiva sobre la marca, dan la oportunidad de generar una mejora sobre los procesos y actividades realizadas a nivel organizacional, sobre digamos, los niveles de satisfacción que se están generando para el cliente cada vez que ya sea que se escucha o que se leen sus quejas y sugerencias. Eh, ya puede ser también físico por medio de correo electrónico, por medio de línea telefónica como servicio postventa. El caso es que generen esa impresión de las personas sobre que sí se están requiriendo todas sus sugerencias, sus quejas y se están abordando como un cliente, el cual es como el motivo principal para la organización. En cuanto a la investigación de mercado, también podemos hacer una breve visualización que pueden ser un poco más generalizadas, pero también específicas y detalladas, de acuerdo a a los requerimientos o al enfoque empresarial. Pueden que tomen en cuenta tanto los clientes reales como los potenciales, ¿cierto? De acuerdo a que si es el seguimiento de de los gustos y las necesidades de un producto ya en el mercado sobre sus mejoras o si se quiere lanzar un producto y se quiere evaluar qué serían las cosas que más atraigan a los clientes. También este se puede generar como para evaluar sus comportamientos, la parte de visualizar estadísticamente lo que consume digamos que como estilo benchmarking, generando una visualización de de lo que requiere o utiliza nuestra competencia y las razones del por qué tienen sus procesos competitivos y de mejora continua. Eh, Todo va de acuerdo al área, al proceso, a la actividad que se quiera ejecutar en la empresa. Eh, También se tiene que tener en cuenta que la organización se debe generar como un término de planeamiento en cuanto a si es un producto o servicio para como que capacitar y regular al personal y enfocarlo al objetivo de esta investigación de mercado para generar como la estrategia de negocio. En cuanto también a las fuentes de tráfico, su objetivo también sería, aquí en la parte de los clientes, sería como los medios a través de los cuales se pueden generar esa interacción con el cliente, podríamos decir que podrían ser las promociones o la publicidad. En cuanto a los KPI financieros, ya nos podemos enfocar a la parte del retorno de la inversión, lo que es el ROI, que nos hace un enfoque o nos indica cuáles son esos esfuerzos generados por la parte empresarial, ya sea por la parte de marketing, es decir, en cuánto tiempo determinado esa campaña logró ese objetivo de aumento en en sus ingresos. También en cuanto a que este ROI nos da nos da como ese hincapié sobre la toma de decisiones, al tener como la tasa de conversión, los resultados de una inversión, para poder evaluar y delimitar esas estrategias
sobre las inversiones financieras, sobre las campañas publicitarias y de marketing. Y también nos da una idea sobre las inversiones que generan unos buenos resultados y cuáles tienen esas falencias o esas cositas para mejorar o cuáles son las fuentes ineficientes que necesitamos impulsar para generar una mayor estrategia y objetividad. Para cuantificar también todo el tema de las ganancias, usando este indicador podemos hacer la fórmula basada en la ganancia menos la inversión sobre esa misma inversión. Esta también nos puede dar una luz a la liquidez que nos brinda como esa medición sobre la capacidad de la organización para generar esa fluidez de capital o ese dinero a corto plazo. Y estos datos, esta información explícita es necesaria también para tener un análisis previo y una evaluación constante de la empresa, teniendo en cuenta que ésta tiene que satisfacer las demandas y los compromisos a corto plazo. Eh, el activo corriente menos el pasivo corriente nos da como resultado eh, una medición en la cual nosotros nos podemos basar que si está bajita, este resultado puede ser que los recursos o inversiones del negocio se asignan a unos objetivos y procesos que son un poco más a largo plazo que a corto plazo. Y mientras que los de corto plazo, como el pago de proveedores y los gastos de la empresa, se ven un poco más, digamos, impactados o afectados por efecto de ello. También se pueden presentar resultados altos en los cuales se evidencia lo que es la señal que hay unos ingresos inactivos que no se están generando una mayor actividad con estos ingresos. Ambas situaciones pueden generar un perjuicio para la organización, pero también es importante trabajar ese nivel de equilibrio entre, entre las dos para, digamos, para generar un índice de liquidez que pueda evaluarse teniendo en cuenta el capital de trabajo. En cuanto a la rentabilidad, podemos traer a colación que ese KPI puede darnos una luz sobre las inversiones o sobre esa medición que se le dan a las inversiones y a las actividades que generan ese ingreso para la empresa y brindar como tal una visualización o poder dar una evaluación sobre el equilibrio entre el beneficio que se está generando y el volumen de su inversión. Este se puede generar mediante la fórmula de beneficio neto dividido las inversiones por el 100% y dando como tal un resultado que nos puede servir de orientación sobre las estrategias explícitas que nos han generado como un buen resultado, como que nos están potencializando los rendimientos y cuáles han generado un déficit en los mismos o que no han sido como tan eficientes. También pueden generar un índice de rentabilidad estándar y un poco más fijo o adecuado, ya que es prioritario evaluar la inversión y las condiciones de esta empresa. En cuanto a la facturación, al KPI de facturación, nos podemos enfocar a la fórmula de total o la sumatoria de todos los ingresos que se han percibido durante un periodo evaluado, durante un mes, digamos como ejemplo, teniendo en cuenta que este KPI es importante para generar como una medición, un control y un análisis previo a la gestión financiera, ya que puede generar como indicarnos cuánto vende y cuánto es esa generación de ingresos dentro de la organización mediante todos
toda la actividad económica efectiva de la organización. También permitirá decidir qué sectores y procesos necesitan, digamos, una potencialización, una optimización en las actividades o en la ejecución de sus tareas y también esa reducción de costos. En cuanto a la deuda de pasivos activos por 100, también podemos tener un enfoque sobre la manera de medir y monitorear eh, a través de la tecnología, el software, la gestión, integrando también toda la parte que cómo este nos está proporcionando datos actualizados necesarios para calcular todos estos indicadores y poder dar una solución al monitoreo de los mismos que sean más eficientes y más rápidos o más precisos para poder evaluar, digamos, este KPI de deuda que se aplica para tener como una evaluación sobre la capacidad de liquidar las deudas y determinar el monto adecuado en cuanto a los pasivos dividido los activos por 100. En cuanto a sea mayor, la cantidad más atención debe tener, puesto que afecta el manejo y funcionamiento de las actividades. Además, cuanto mayor sea la deuda, nos definirá que tenemos una menor liquidez. Espero haya sido concreta y gracias por toda su atención. Hasta luego.